Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Talento Luso, la casa del fútbol portugués. Vídeo que todo el mundo esperaba porque ya venimos hablando mucho en el podcast, por redes sociales, del gran arranque de temporada del Benfica. Pero hoy aquí vamos a desgranar el nuevo Benfica de Roger Smith, el nuevo Benfica que está arrasando. Así que empezamos este vídeo. Y vamos a hablar, señores y señoras, con Ricardo Cataluna. Lo presento ya. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Hola Pablo, ¿qué tal? Un placer estar aquí contigo. Bueno, presento rápidamente a Ricardo y le dejo que se presente él mismo. Él es, bueno, un aficionado del Benfica, lo primero. Te puedes presentar Ujú. como eso, ¿no? Y además tiene un pequeño proyecto, un medio independiente que lo lleva él, lo dirige él, que se llama El Mítico Benfica y es, hablando de actualidad del Benfica, en español, para toda la comunidad hispanohablante, que estoy seguro que hay muchos de los seguidores de Talento Luso le interesará el mítico Benfica. Cuéntanos un poquitito, Ricardo, antes de hablar del Benfica, de tu proyecto concretamente. Bueno, este proyecto nació hace unos 2 meses y el objetivo era exactamente compartir información sobre el Benfica en español. Había mucha información, claro, que en portugués y en inglés, y que también en francés, y no había nada en español. Y entonces esta es mi manera de contribuir para el club. Soy socio hace muy poco tiempo y de compartir este benfiquismo por el mundo hispanohablante, ¿no? Ujú. Y también es una manera de poder reunir estas dos pasiones que tengo, por un lado el Benfica y por otro el español, que es un idioma que me encanta, y bueno, y aquí estamos. Tienes suficiente buen español, evidentemente, como para poder comunicarte a la perfección y como para hoy contarnos y desgranarnos este gran arranque, esta buena racha en la que se ha metido el Benfica desde el día uno, desde el minuto uno del primer partido, porque en partidos oficiales disputados ha jugado 13, ha ganado 13. La racha es increíble, además le sumamos los 5 partidos de pretemporada que todos los ganó. Esto tiene menos importancia, pero bueno, está ahí también el dato y la dinámica de ganar, ganar y volver a ganar. Y Ujú. bueno, 13 partidos oficiales, 13 victorias. ¿Cómo se explica esto? Así brevemente, si empezamos a explicar al que no ha visto el Benfica todavía, ¿cómo se le explica esto? Bueno, realmente mejor sería imposible. 13 partidos, 13 victorias. Y atención que son 13 partidos, 6 de ellos creo de Champions, Sí. ¿verdad? De la clasificatoria, etcétera. Pero bueno, son partidos de Champions. Y creo que ese cambio tiene mucho que ver con el nuevo entrenador, con Roger Schmidt y con algunos cambios que se produjeron en la estructura, sobre todo la entrada de Lorenz Quayle, que es el director general para el fútbol, y Schmidt creo que es un entrenador que encaja perfectamente en lo que es el ADN del Benfica. Ujú. En estos 13 partidos, bueno, el récord de victorias consecutivas pertenece a Sven-Göran Eriksson, el entrenador sueco que en el 82-83 llegó a las 15 victorias. Y bueno, y creo que estas victorias son muy importantes, sobre todo desde el punto de vista psicológico, cuando comparando con los años anteriores, porque me parece que son importantes, el equipo que está ganando consigue crecer mejor cuando estás ganando, es más fácil. Es más fácil integrar a los jóvenes de la cantera y tenemos una cantera espectacular y por lo tanto cuando ganas es más fácil integrarlos, ¿no? Es importante también para la afición, que está más ilusionada que nunca y que sigue apoyando de forma muy intensa, pero también es importante para nuestros rivales porque se sienten más presionados. Por lo tanto, esta racha de 13 partidos, 13 victorias, en ese sentido me parece fundamental. Ahora, también me parece, si me permites, Pablo, interesante hablar de un aspecto que es el Benfica no va a ganar siempre. Vamos a perder puntos probablemente vamos a perder partidos, espero que no, pero probablemente va a suceder. Y cuando eso suceda, es importante que no se pase de la euforia en lo que estamos ahora a la depresión. Por lo Sí. tanto, seguir trabajando con mucha calma, pero creo que estamos claramente en un camino espectacular. Ujú. En ese camino espectacular de resultados, pero sobre todo de juego Sí. ofensivo principalmente, porque ha llevado la voz cantante en prácticamente todos los partidos, quizá excepto el partido contra la Juventus de la Champions, que quizá no fue tan dominador, pero las áreas sí que lo fue, por lo tanto ganó otro partido más de esos 13, pero este estilo de juego es nuevo en el Benfica. El año pasado no se practicaba este estilo, sobre todo de manera tan eficaz y siendo tan protagonista, ¿no? Con y sin balón.
Explícanos un poco Bueno, porque tiene un nombre propio esto que se llama Roger, se apellida Schmidt, que es un nuevo técnico alemán que ha llegado este verano al Benfica. sí, lo que me parece es que las ideas de Roger Smith han pasado de forma muy rápida y muy eficaz para el equipo y se notó desde luego en el primer partido frente al Reading en pretemporada, como hablabas. Ujú, Se notó que los jugadores han entendido perfectamente las ideas del entrenador y sabían perfectamente y saben perfectamente lo que tienen que hacer en el campo. Y bueno, y da igual si el equipo juega en un 4-2-3-1, un 4-3-3, un 4-4-2, el equipo juega siempre del mismo modo, es decir, presionante, vertical, eh, con el bloque siempre muy subido, sí, y creo que es un estilo de juego que encaja muy bien en lo que es el ADN del Benfica. Yo me acuerdo siempre de una entrevista de Vítor Paneira, que es un entrenador muy conocido del Benfica de los años 80 y 90, y me acuerdo que él decía, es que no sabíamos jugar en posesión, solo sabíamos atacar, atacar, atacar. Y la manera de controlar los partidos era atacando. Y ujú, creo que Smith está haciendo, bueno, ni siempre, porque es imposible hacerlo siempre, está haciendo un poco eso, ¿no? Es decir, el equipo coge el balón y la prioridad es la llegada, es llegar a la portería contraria. ujú, Um, y también otra cosa, si me permites, Pablo, que me parece interesante, es que el equipo tiene confianza en el proceso siempre. Es decir, incluso cuando está en dificultades. Hablabas del partido con Juventus ujú, y en ese partido Benfica entró muy mal, sufre un gol. En los primeros 20 sí, minutos podríamos estar perdiendo 3-0 sin ningún sí, problema. Pero la verdad es que el equipo nunca se puso nervioso, mantuvo la calma y los jugadores sabían perfectamente lo que tenían que hacer. Y eso, claro, genera, aquí está, confianza en el equipo y eso me parece muy, muy importante. E incluso en el partido frente a la Juventus, que creo que es un partido clave en este camino, el Benfica no cambió su manera de jugar. Es decir, por ejemplo, en años anteriores, cuando jugábamos frente al Ajax o frente al Liverpool, el Benfica cambiaba un poco su manera de jugar, o ponía un hombre más en sí, el medio campo, ponía un central más, y en este momento no. Cuando jugamos frente a la Juventus, se hablaba que Benfica podría jugar con un medio campo con tres jugadores, con Florentino y Enzo, y con Aursnes, el sí. noruego. Y la verdad que Benfica mantuvo la estructura, mantuvo el estilo, y consiguió una victoria espectacular en Turín, ganando por 2-1. Y cuando me preguntan si el resultado es justo, yo digo, la victoria es justa, el resultado no, porque podríamos haber ganado por más goles, ¿no? Y eso creo que es fundamental. Um, perdona, Pablo, si estoy hablando mucho, pero tengo Sí, no. mucho que decir sobre esto. Es que hay mucho, mucho que decir del Mucho. Benfica. Si te parece, Ricardo, vamos a ir para que quien no conozca al Benfica o quien no lo haya visto muchas veces, para que se empiece a Uh -huh. familiarizar con algunos de los nombres propios que destacan en el equipo. Has hablado en última instancia del partido contra la Juventus. Voy a decir cuál fue el once titular de la Juventus, contra la Juventus, perdón, porque son prácticamente todos los protagonistas de este arranque de temporada. En portería, Uh -huh. Odiseas Vlachodimos, el portero griego se ha sentado. Ahí creo que no hay de momento discusión, aunque la temporada pasada sí que lo No. hubo, por cierto, pero esta temporada Roger Smith desde el primer momento ha puesto al bueno de Odiseas. En la defensa, aquí hay alguna sorpresa. Por el lateral izquierdo no, Alejandro Grimaldo, por el derecho Alexander Ba, sí que hay competencia ahí en esa posición, ¿no? Con Gilberto, se están un poco peleando la plaza, algo que no pasa en el lateral izquierdo con Grimaldo, y en el centro de defensa, Uh que -huh. aquí me gusta parar. Vamos a pararnos en el centro de defensa porque aquí sí viene la sorpresa. Por un lado, Otamendi, que con el brazalete de capitán, en este caso no hay sorpresa, pero donde sí que la hay es en la aparición de Antonio Silva. Por la situación, por las lesiones que han habido, porque John Brooks ha llegado tarde a última hora en el mercado de fichajes por la lesión de Morato, que se había instalado en el once titular. La posición de central es algo que podría haber dado problemas en este arranque de temporada y no solo no lo ha dado, sino que está cumpliendo con notas tanto Otamendi, que está bastante concentrado en cada partido, como este Antonio Silva, jovencísimo, que casi que está jugando ya más con el primer equipo, que todo lo que ha jugado en el filial en segunda. Y bueno, y está llamado a ser un próximo gran central en apenas 2 meses de competición. Ya ha dejado muy buenas sensaciones.
No, sin duda. Bueno, hablando de los nombres de los que has hablado, Sí. bueno, Vlaco Dimos en este momento me parece indiscutible, me parece claramente nuestro mejor portero. Hay mucha gente que no le gusta Vlaco Dimos porque se queja y cree que con alguna razón que tiene un poco de dificultad en el control de la profundidad, por ejemplo. Es muy Ujú, bueno entre los palos, pero cuando tiene que salir tiene muchas dificultades. ujú. Y, yo había anotado aquí sobre Ba, yo creo que Ba es un jugador que personifica el estilo de Smith, es decir, Sí. muy físico, muy vertical, coge el balón y sale con una subida increíble, por lo tanto, un jugadorazo que tiene que mejorar mucho, creo que desde el punto de vista táctico. Grimaldo está haciendo una temporada increíble. Ojalá renueve, pero con valores que sean, bueno, Sí. accesibles al Sí. Benfica. Y, y, y con relación a los centrales, has hablado de estos dos nombres que están claramente muy por Ujú. encima de los demás. Y bueno, Antonio Silva es un jugador que ganó Youth League hace poco menos de un año Sí. y creo que claramente, y se notó luego en la pretemporada, que le encantaba a Roger Smith. Es un jugador que tiene muy buena salida, muy tranquilo, ni parece que tiene 18 años. Sí. Y yo también, y bueno, eso también. Y incluso salió una noticia en Portugal hoy que el Benfica quiere renovar con Sí, Otamendi. lo, Probablemente, lo he leído, sí. Sí, el que quiere renovar, probablemente. porque además es que no se nota que tiene, no sé cuántos tiene, no sé si son No, 32 30 y, o 33 creo que ya. tiene, no estoy seguro, por lo menos 33 o 34, Sí, no estoy sí, sí, seguro, sí. pero Eh, está con un nivel Sí, increíble sí, sí. y bueno, y por encima tenemos a John Brooks, que has hablado, ese alemán americano que llega, que es Sí, una solución un poco de recurso para sí, las lesiones y no muchos partidos. Y tenemos a João Vitor del Corinthians, que vino del Corinthians, que es un jugador que no hemos visto jugar todavía porque está lesionado, sí. pero me dicen que es muy rápido, muy agresivo y creo que le falta un poco de experiencia, pero Ujú. bueno. Y Lucas Veríssimo, que lamentablemente todavía no ha recuperado desde una lesión gravísima que tuvo el año pasado, Sí, pero me parece un crack, sí. indiscutiblemente. Y seguramente Verísimo es la opción que, si cuando vuelva, lo normal es que vuelva a la titularidad, ¿no? Y que en este caso Antonio Silva se quede relegado al banquillo. Hay overbooking en la posición, sobre todo porque el claramente, que ha jugado ha rendido muy bien. Entonces, salvo sí. Otamendi, que yo creo que es intocable, porque además Otamendi no se ha lesionado, en ningún momento ha causado baja, el resto ha ido rotando. El año pasado tuvo muchos minutos Vertonghen, que se ha marchado a su país, a Bélgica. Empezó la Ujú. temporada Morato, se lesionó, ha entrado Antonio Silva y bueno, Verísimo evidentemente cuando estuvo jugando la temporada pasada era un indiscutible, en defensa de tres en este caso, pero era un indiscutible. Así que bueno, nombres propios. Pasamos, si te parece, al centro del campo, para seguir con nombres propios. Ujú. De hecho, en el centro del campo, para mí, en mi opinión, Ricardo, es donde más se ha notado el cambio de la temporada pasada a esta. Porque el Claramente. año pasado había buen ataque, por momentos, fases de la temporada, en este caso Nelson Verísimo en la segunda parte de la temporada creo que consiguió más o menos un bloque sólido, pero el centro del Ujú. campo en ningún momento tuvo un dueño, tuvo alguien que supiese controlar el engranaje. Y ha llegado un tipo que se llama Enzo, que se apellida Fernández, que viene de Argentina y que seguramente en estos días en los que estemos subiendo, publicando el vídeo y los seguidores viéndolo, seguramente esté debutando ya con la selección absoluta de Argentina junto a un tal Leo Messi y compañía. Enzo Fernández ha llegado y ha caído de pie. Las botas del Benfica eran su talla. Y se lo merece ese estreno en Argentina. Es un crack, creo que es un grandísimo negocio por parte del Benfica. Ujú. Y parecía que llegó y que le jugaba en el Benfica hace 10 años. Llegó, empezó a jugar 2 días después de haber llegado. Tiene todo, tiene gol, tiene pase, recupera balones, bueno, hombre, hace de todo. Pero creo que también es muy justo referir, además de Enzo, que es claramente la estrella quizá, a Florentino. Florentino Luis. Florentino es, que el año pasado jugó en el Getafe Sí, con Quique Flores. Florentino está un sí, crack. sí, 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 Le sí. llaman en Portugal el pulpo, El ¿sabes? Porque pulpo. tiene tentáculos y viene Sí, por los sí, sí, lados. sí. Y realmente está a un nivel. Ricardo, Dime. en portugués, pulpo también es pulpo, se dice exactamente No, igual. no, en portugués es polvo. Polvo.
Claro, Uf, eso aquí, mm, aquí en España no significa lo mismo. no, no, nada, nada, Pero sí, nada. sí. El pulpo es Pero sí, lógico, es un apodo lógico, ¿no? claro, claro. El que está en todo lado, creo que es de los jugadores en Europa que recuperan más balones. Y esos dos jugadores son muy importantes porque no solamente dan intensidad al equipo, y no teníamos tanto con Weigl, por ejemplo, que es muy buen jugador, atención, Ujú. pero no encaja tan bien en este estilo de Roger Schmidt. Y también es muy importante para la defensa, porque tanto Enzo como Florentino, sobre todo Florentino creo, ayudan mucho a la defensa. Y el Benfica, a pesar de jugar siempre con el bloque muy subido y ser un juego muy vertical, Sí, no sufre muchos goles, por lo menos hasta un momento, ¿no? sí, Me parece. Y hay un otro, Pablo, si me permites, sí, este Aursnes, este noruego, sí. ¿Qué te lo hemos parece? visto. Hombre, me parece un fichaje muy interesante, en el Ujú. sentido que no es muy físico, no le quema el balón, es decir, no tiene miedo de tener el balón, mucha intensidad y que encaja aquí perfectamente en este estilo y con el tiempo y con los juegos seguro que va a mejorar. Una pregunta en cuanto a Aursnes. ¿No lo ves un poco lento para este Benfica que está tan rodado y que es tan presionante en cada jugada? Las transiciones defensa-ataque son muy rápidas. ¿No lo ves un Uh -huh, poco un jugador lento? De momento le veo ese punto negativo, digamos, ese inicio de crítica, que no sabemos uh porque -huh. todavía tampoco ha tenido muchos minutos y tampoco minutos muy importantes. O sea que tampoco podemos valorarlo mucho al bueno del noruego. No, claro, claro. Yo creo que parece que sí, es decir, no es tan intenso como es Enzo, como el Florentino, pero creo que también tiene que ver un poco con el hecho de que haya llegado un poco más tarde que los compañeros. Por lo tanto, Claro. coge un tren que ya está En funcionando, ¿no? funcionamiento. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, pero me parece que hay algo que puede mejorar todavía y el equipo todavía tiene mucho que mejorar, pero ese noruego me parece interesante, ese Ujú. jugador. Hay que ser atento a él. Vale, nos vamos a ir a la zona de los tres cuartos de campo, donde empiezan a aparecer algunos de los nombres más determinantes de este inicio. Al mismo tiempo que Uh estamos -huh, repasando línea por línea la plantilla prácticamente casi entera, o por lo menos los jugadores que están teniendo más minutos, más importancia con la camiseta encarnada, también estamos hablando un poco de nombres nuevos, ¿no? Enzo Fernández que ha llegado, Alexander Ba, bueno, de Mijailo Ristic no hemos hablado, lateral izquierdo que llega de fútbol francés, pero porque de momento no ha tenido ningún protagonismo. Cuando lo tenga, uh hablaremos -huh, de él. claro. Zona de tres cuartos de campo. Primer nombre, si te parece, te voy dando nombres y tú me vas explicando un poco su rendimiento, su labor, lo que te apetezca. Joao Mario, un conocido, ya que el año pasado tuvo subidas y bajadas de estado de forma y este año plenitud. Completamente. Es un jugador que es un poco complicado de explicar lo que es João Mario, porque tiene características muy particulares. No es particularmente rápido, pero es muy cerebral, es decir, es un jugador que entiende los momentos del juego, sabe cuándo tiene que frenar el ritmo, sabe cuándo tiene que acelerar el ritmo y tiene muy buena técnica. Y ni siempre es fácil encajar un jugador con esas características, pero Ujú. realmente está haciendo una temporada espectacular Sí, en este momento y jugando por una de las bandas. Normalmente sí, jugaría por el centro, pero en ese momento juega más por el lado izquierdo, creo. sí, 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 suele partir por la banda izquierda, aunque por momentos se mete a la zona interior, pero porque ahí, en la zona de la media punta del enganche, está teniendo un rol importantísimo, vital. Yo digo, creo que sin él el Benfica jugaría diferente, que es Rafa Silva. No sé si lo he pronunciado bien porque Ricardo, estoy intentando mejorar mi pronunciación en portugués. Rafa Silva, que precisamente hace unos días ha sido noticia por renunciar definitivamente a la Seleção de Esquines, pero ahí está, en la media punta, en el enganche del Benfica, haciendo jugar al equipo. Exactamente. Yo creo que ese cambio, muchas veces John Mario y Rafa cambian de posición, pero creo que el objetivo principal de Schmidt es que Rafa jugara un poco como se dice en Portugal, un false nove, es decir, Sí. alguien que juega por detrás del delantero, siendo muy rápido, jugando muy bien entre líneas. Y la verdad es que está haciendo una temporada fantástica y se hablaba hace un rato que el Benfica quiere renovar con Rafa Silva, por lo tanto es otra novedad y probablemente eso va a suceder. Es un jugador que yo creo que tiene todo para ser uno de los mejores jugadores del mundo, si quisiera, pero no sé, a veces hay mucha gente que se queja que falla un poco en la decisión, en el momento Sí. clave, falla un poco,
pero realmente está haciendo, creo que ha ganado una nueva vida con Roger Smith, claramente. Sí, yo creo que sí, porque tácticamente entra dentro de su idea y además yo creo que Roger Smith entiende a Rafa Silva entiende a Roger Smith, entonces yo creo que se ha creado ahí una unión que va a hacer disfrutar al benfiquista, evidentemente. Al igual que también está haciendo disfrutar desde el día uno, porque parece otro futbolista que también se ha adaptado desde el principio, que esto tiene un trasfondo de trabajo a nivel psicológico de Roger Smith y de su cuerpo técnico, creo, porque que todos los futbolistas se te adapten desde el primer momento es muy importante y dice mucho, es el brasileño David Neres, el extremo que está jugando por derecha, prácticamente todo lo hace por derecha y que ha dado un rendimiento inmediato. Pues no le he visto un partido que haya rendido mal. Sí, sí. Es un jugador, bueno, tiene un problema que estuvo muchos meses sin jugar, bueno, por lo Sí, menos más de 6 meses, sí, y vino del Shakhtar, por lo tanto, en circunstancias ya con el conflicto en Ucrania, y por lo tanto no venía en las mejores condiciones, un poco sin ritmo también. Y es un jugador que creo que encaja en esta nueva política del Benfica para esta temporada y que era los fichajes, teníamos como objetivo que los fichajes añadieran calidad al equipo. Y claramente Neres es añadir muchísima calidad al equipo. sí. Hombre, tiene velocidad, tiene regate, tiene ese samba brasileño, ¿no? Eh, Y remata muy bien y por lo tanto, y claro que y puede ser un poco cruel quizás, pues es lo que esperábamos que fuera Everton Cebolinha, Sí, ¿sabes? es justo. De hecho, incluso en cuanto a rendimiento inmediato, porque Everton empezó a coger algo de ritmo en la segunda temporada, Ujú. ya parecía que empezaba a aparecer la mejor versión de Everton, pero Neres es lo que se pretendía con Everton. Sí, sí, sin Ujú. duda. Creo que la gran diferencia es que por un lado, la intensidad de Neres. Neres es mucho más intenso con el balón y no tiene miedo de regate y de salir a jugar. Y creo que a Everton le falta un poco la regularidad, a pesar de haber tenido un montón de oportunidades. Por lo tanto, en ese sentido no se puede quejar a Everton. Sí. Pero bueno, es un grandísimo fichaje y claramente un jugador a que la afición le encanta muchísimo. Sí, y seguimos con esa zona de los trecuartistas. Por citar algunos otros nombres, un futbolista campeón del mundo, en este caso con la selección alemana que ha llegado a última hora, en las últimas horas del mercado, que es Julian Draxler, que de momento pues está siendo más suplente, porque de momento yo creo que están entrando en la idea. No sé, y eso es una pregunta que Ujú. te quiero hacer a ti, Ricardo. ¿Tú crees que Draxler va a terminar quitándole el puesto de titular a alguno de los tres futbolistas de la media punta, a Joao Mario, a Rafa Silva o a Neres? Yo no sé, va a depender mucho de cómo progresa, porque él también llega tras mucho tiempo sin jugar, con lesiones, creo que no juega, él no ha tenido pretemporada Ujú, y juega muy sin ritmo, pero la verdad que Benfica va a tener muchos, muchos partidos y por lo tanto seguramente que va a empezar a entrar claro, y ya jugó frente a Famalicão, entró como titular y ha marcado un grandísimo gol frente al Marítimo. Creo que el último gol del partido es, sí, es un golazo, sí. realmente es un grandísimo jugador y creo que podrá sustituir a João Mário en Sí. algunos partidos. Porque Benfica aquí también tiene otro problema, es que el estilo de juego de Roger Smith es tan exigente desde el punto de vista físico Sí. que va a llegar un momento en que él tendrá que hacer cambios en el equipo. Por lo tanto, en cualquier momento todos van a tener oportunidades y todos van a tener esos momentos Sí. de juego. Y creo que Draxler encuentra en el Benfica un ambiente que le es muy favorable para volver a ser lo que era, claramente. Ujú. Pues vamos a pasar con la última línea, que es la del delantero. Este año solo juega un punta, solo juega una referencia ofensiva y de momento, pues Ujú. los minutos y los goles los está haciendo Gonzalo Ramos, que de hecho por la salida de la convocatoria de Rafa Silva ha entrado en la convocatoria de Fernando Santos. Lo ha llamado el seleccionador portugués. Y después bueno, como suplentes tiene ahí a Petar Musa, tiene a Enrique Araújo y también tiene al bueno de Piño, que en este caso pues parece un nombre, quizás parece que es el último delantero, incluso por detrás de Araújo.
cómo lo ves tú? Primero, a Gonzalo Ramos, que es el nombre capital del ataque del Benfica, es bueno, el que parece que va a ser máximo goleador del Benfica, de la Liga Portuguesa y seguramente que dentro de unos años de la Seleção. Bueno, ojalá así sea. Vamos a ver cómo va a funcionar. Yo creo que Gonzalo ha tenido algunos problemas porque, sobre todo en la temporada pasada, parecía que nadie sabía muy bien dónde iba a jugar. Por ejemplo, Jesús jugaba con él un poco en la posición de Rafa, que Rafa tiene hoy en el Benfica, es decir, un poco más atrás. Sí. Yo creo que la posición de Gonzalo es ahí, adelante, claramente y está Ujú. realmente en un momento espectacular, por lo tanto se hablaba que podría salir, se hablaba mucho que podría salir para la Premier, pero creo que el Benfica está apostando más en la vertiente deportiva y no tanto en la financiera y se va a mantener y bueno, está en un momento muy bueno. Y es un jugador que tiene, que cansa mucho a las defensas contrarias. Es muy difícil porque es muy físico, gana muchos balones de cabeza, por ejemplo, y Sí, creo que tiene que mejorar un poco en la decisión. Yo creo que él podría tener dos o tres goles sí, más en esta temporada, sí. pero está con un nivel impresionante. Está con un Bueno, nivel impresionante. vendrán partidos y partidos y tendrá todavía más oportunidades de gol y ahí yo creo que poco a poco irá enchufando cada vez más balones. Claramente, claramente. Y de los otros jugadores de que hablabas, yo creo que, bueno, Smith empieza a apostar mucho en Petar Musa, el croata. No es un jugador útil, es decir, no es un crack, no es una estrella. Y creo que todavía, Rui Costa decía hace unos días que está todavía muy tímido, pero tiene Ujú. algunos detalles interesantes. Es muy físico, juega muy bien de espaldas para la portería, Sí. dando balones a los tres jugadores que juegan detrás de él. Por lo tanto, me parece un fichaje interesante. Y Ujú. de los otros dos que has hablado, Enrique Araújo, mucha atención. Yo creo que tiene tanta calidad este jugador. Es muy jovencito todavía, pero tiene mucha calidad. Ujú. Decimos bromeando mucho, él es de Madeira, como Madeira. cristiano, Ujú. y decimos mucho que el mejor delantero de Madeira juega con nosotros, ¿sabes? Bromeando, claro. Él Pero es de Madeira, pero se formó y salió del Marítimo. Y ujú. Cristiano en su momento salió de Nacional. Bueno, estuvo muy poco tiempo en Nacional, ¿no? Antes de ir al Sporting. A Hay, Sporting, exactamente. hay pelea de madeirenses entre Sporting y Exactamente. Benfica. Exactamente. Una No, nueva no, lucha, ¿no? una nueva lucha, una más, y Una no más, será la última, seguro. seguro. Pero yo invito a la comunidad de talento luso que intente ver, por ejemplo, un resumen de la final de Youth League del año Sí, pasado que Riga ganó. sí, Bueno, Enrique hace un partidazo sí, y un gol, el segundo de él creo, sí, no estoy seguro, es un golazo, es un sí. golazo. Sí, Y, siendo y el él, otro por nombre, cierto, porque estoy seguro que alguien te hace caso y va y ve ese partido, para poner en contexto, Enrique Araújo no fue un futbolista que jugase con el juvenil la Youth League, pero en la final se le metió un poco ahí en el once titular precisamente para que hiciese lo que hizo. Y al final el partido acabó claro, como acabó, que fue una goleada. No recuerdo si fueron 4 o 5, pero no, fueron fueron seis, 6. seis Bueno, 6. 0 Partido de tenis. Sí, sí, sí. Claro, claro. No, y atención, y frente al Red Bull Salzburg, que es un Sí, grandísimo equipo sí. también. Y bueno, y creo que también eso dice mucho de la calidad de Enrique, ¿no? Que llegó ahí y eh, bueno, y hizo la diferencia. sí. Um, y solo, has hablado también de, si me permites, Sí, Pablo, sí, de sí. Rodrigo Pinho. Rodrigo. Rodrigo Pinho, Roger Schmidt pienso que está apostando un poco en él. Él empezó a jugar ahora, tuvo una lesión muy grave el año pasado Sí. y ahora está haciendo algunos partidos con el equipo B, es decir, en segunda división para recuperar el ritmo. Y creo que puede ser un jugador muy interesante porque juega muy bien entre líneas y es muy bueno técnicamente. Y teniendo en cuenta los muchos partidos que vamos a hacer, puede ser muy útil en los próximos meses. Ujú. Vale, pues ya hemos hablado de la plantilla, hemos hablado del estilo de juego, hemos hablado del entrenador.
Lo único que nos Ujú. queda por hablar es el tema de las expectativas, porque hasta ahora ha conseguido algo que no está nada mal, que son ganar 13 puntos, que escoger distancia clasificatoria con Porto y Sporting, que han pinchado, no tanto con Braga, que ha empezado también muy, muy bien, pero en la Champions también ha empezado bien, ganó al Maccabi Haifa en la primera jornada, ganó remontando a la Juve en la segunda jornada de la fase de grupos, ha empezado muy bien, pero hasta ahora no ha hecho nada más que eso. Entonces, la Exactamente. pregunta es, porque yo, Ricardo, algunos de los especialistas de fútbol internacional aquí en España ya están diciendo que se esperan que el Benfica sea la gran revelación de la Champions. Primero, en clave portuguesa, Liga, Taza de Portugal y Taza de Liga. ¿Qué crees que va a conseguir el Benfica? Te puedes lanzar a la piscina, tampoco te vamos a juzgar Bueno, si te equivocas. yo creo que, bueno, va a depender de muchas cosas. Yo creo que teniendo en cuenta los últimos años, este año tenemos claramente todas las condiciones para ganar algo en Portugal, siendo que la Liga Portugal B-Win es claramente la gran prioridad. Por lo tanto, la gran prioridad, digo, es ganar la Liga Portuguesa. Y creo que estamos en el buen camino. Falta muchísimo, solo 7 partidos hasta el momento, creo. Sí, sí, Y por lo tanto, hay que seguir así. Si seguimos manteniendo ese ritmo, será, creo que, más fácil. Otra competición que es muy importante es la Taça de Portugal, la Copa de Portugal, que hemos ganado muy pocas en los últimos años y sí, el Foco do Porto nos está cogiendo muy sí, rápido, por lo tanto sería importante ganar esa competición también. Eh, pero va a depender un poco, hay aquí, por ejemplo, mirando hacia el calendario, en octubre el Benfica va a jugar 7 partidos durante el mes de octubre sí, y hay 2 partidos que desde mi punto de vista son fundamentales para la temporada y son los dos seguidos. El 21 de octubre vamos a jugar al Estádio do Dragão y si mantenemos esta ventaja y sacamos un buen resultado ahí, puede sí, ser bueno. sí, Y después, 4 días después, jugamos en Lisboa frente a la Juventus y será, creo que, el partido que va a decidir si vamos a la Champions o no, si seguimos sí. en la Champions. Por lo tanto, estos 2 partidos creo que son fundamentales para Ujú. la temporada del Benfica. Y después también hay otra cosa que no sabemos cómo va a pasar, que es una novedad para todos, que en diciembre hay una Copa del Mundo Sí, y ese por lo parón. tanto, Claro, ese parón jugadores, el y Benfica va a tener bastantes futbolistas en el Mundial, muchos, bastantes, seguramente claro. de los que más dentro de la liga portuguesa, sino el que más, lo hablaremos cuando llegue el momento, pero sí, puede ser Ujú, algo que te corte la buena racha o no, o incluso al que le venga bien a otros equipos, ¿no? Porque ese tiempo le ayuda a reflexionar, a coger conceptos y demás. Pero bueno, claro, nos quedamos con esas expectativas bastante altas a priori, sobre todo sí. la idea es objetivo liga y si se puede la tasa de Portugal sería ideal, ¿no? Para Sería seguir perfecto. sumando. Ujú. Bueno, Ujú, pues sí, dime. ¿no? Y iba a decir que con relación a la Europa, antes, perdón, con Sí, relación a esa pausa, yo creo que el fichaje de Smith también es interesante porque él tiene la experiencia de la interrupción de la liga alemana, ¿sabes? sí, Claro que no es la misma circunstancia, claro. pero por lo menos tiene idea de lo que es parar y después empezar Reconectar. Sí, exactamente. En ese sí. sentido, creo que ha sido inteligente. Ujú. Con relación a Europa, bueno, si igualáramos la temporada pasada y que llegamos a los cuartos de Champions sería estupendo. Yo creo que de momento ya hemos garantizado por lo menos el tercer puesto, el puesto que da acceso a Europa Sí. League. Yo creo que vamos a seguir en Champions, creo. Pero si caemos en Europa League, yo creo que, no sé, creo que teníamos una posibilidad interesante. No sé, Ujú. pero Sí, hay un poquito de incertidumbre, pero hay mucha confianza. Bueno, Ricardo, o quizá, o quizás sea un poco de euforia. Pero sí, bueno, claro, es normal, es muy comprensible. Bueno, creo que hemos explicado bastante bien, creo que has explicado bastante bien lo que es el Benfica, así que nada, te despido, no sin antes recordar a todo el mundo que es muy recomendable seguir el mítico Benfica, porque te enteras de todo el Benfica y además en nuestra lengua, en el español, que es un crack, el bueno de Ricardo hablando del Benfica. Así que nada, Ricardo, muchísimas gracias por pasarte por aquí por Talento Luso. hombre, un placer y cuando quieras. Un abrazo para todos. Gracias. Un abrazo, chao. Chao, chao.